cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanas que están en las comunas de Artificio, Hijuela, Quillota, La Cruz, San Pedro y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. Dios les bendice a todos y cada uno de ustedes. No hay Dios grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. no lo hay. No lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No con espada, Ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Pues con espada, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. y esos montes Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, se moverán. y esos montes se moverán, Mas con su santo Espíritu. no hay Dios, bring it on. Tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Es un privilegio, una bendición presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Él es el pastor Primitivo Pérez Harrison, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muchas gracias, Pastor Eleodoro Torres, por la invitación que me ha cursado para estar en estos medios de comunicación. Agradecemos al Señor que usted tenga este tremendo privilegio de llevar la voz del Señor por intermedio de estos medios. Es Amén. grande el privilegio que tiene usted, porque va a ser contado cuando tengamos que estar delante de nuestro Amén. Redactor. Sí, ahí Amén. le van a ser dadas las gracias por nuestro Señor. Sí, Amén. Amén. así que Y bueno, donde Él abre, nadie cierra, y donde Él cierra, nadie abre, Pastor Primitivo. Así así que es. para nuestro público televidente, usted le va a contar cómo aparece Cristo en su vida. Amén, así sea. Mire, la realidad, Pastor Eleodoro, es que yo nací en un hogar cristiano. Mi padre era cristiano porque ya partió ya, el Señor lo llamó. Y una de las cosas que él me inculcó, me enseñó, era estar frente a la palabra de Dios por intermedio de su Biblia. Y déjeme contarle que eh, aprendí a leer en la Biblia. Y en las reuniones familiares, los días domingos, los días sábados, eh, en, en los desayunos que teníamos, eran muy entretenidos, muy agradables, porque en un brasero estaba la leche hirviendo y en otro estaba listo el mate, y se hacía mate con leche y conversábamos las cosas del Señor entre padre, Amén. madre y hermano. Así que ahí yo venía conociendo. Pero hay un pero. El mundo siempre trata de destruir cuando Dios tiene propósitos con el hombre. El enemigo entra a batallar más fuerte. Sobre todo aquellos que son llamados desde pequeños al ministerio el apostolado, que es de llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Así que hay un periodo de tinieblas ahí donde nos envolvimos en el mundo, estuvimos en Egipto, como decimos nosotros. Y bueno,
pero el Señor tiene propósitos con cada uno. Me recuerdo, mientras hablamos aquí de Pedro, Pedro le dijo, antes que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar, le dice. Y él le negó. Y hay una cláusula muy dura, si me negares aquí en la tierra, yo te voy a negar en el reino de los cielos. Pero más con Pedro, había un propósito especial que tenía. Y en cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. Y eso lo hace prevalecer muchas veces en nuestras vidas. Así que bueno, yo le saqué el cuerpo al pastorado muchos años. Pero llegó el momento en que el Señor tomó un instrumento de hermanas profetas y dijo, basta ya, hoy es el día. Hoy es el día que tú vas a ser ungido. Y ahí Claro, empieza eso lo el vamos a dejar, pastor, lo vamos a dejar para la segunda pregunta. ¿Cómo siente el perfecto. llamado vocacional al llamado pastoral? Con mucha Eh, responsabilidad, mucha claro, responsabilidad. claro, ¿Sabe pero por qué? ahora seguimos preguntando, insistiendo en cómo aparece Cristo en su vida, porque los amigos televidentes que están en sus casas viendo este programa van a decir, si lo hizo con el pastor Primitivo, también lo puede hacer conmigo. Y tienen toda la razón, porque el Señor no tiene un molde para todos igual, sino que de Indudable. acuerdo a nuestras condiciones y nuestras características. Así es. Bueno, como le digo, yo estaba en el mundo y el Señor me llamó ya definitivamente y todas las cosas que en el mundo ya me chocaban y de lleno me fui al ministerio a Ya. buscar al Señor. Pastor, Es un ya. pero ¿Mm? hay un pero más grande todavía. El Señor no trabaja ni con hijos ni con nietos, ni Así con es. sobrinos, perdón, sino que solamente con hijos. ¿A qué edad usted le entrega su vida a Cristo? ¿A Estamos qué hablando edad? ya estamos hablando de la edad de 25 a 27 años. Ese es el periodo en que yo me dedico de lleno al ministerio. Y ahí empiezo a trabajar para el Señor. Es el llamado que siento de la responsabilidad. Y ahí me llama Él. Pero Él salva, él rescata, Él nos hace pasar por pruebas difíciles para poder, ¿cómo se llama?, hacer su voluntad y que nosotros podamos ver en Él la tabla de salvación, ese pronto socorro que tenemos, el único pronto socorro al que podemos acudir para poder pedir ese auxilio. Porque nos pasan situaciones difíciles en el mundo y esas situaciones difíciles solamente la podemos sobrellevar, sobrepasar solamente con Cristo Jesús. Así que pasan situaciones difíciles, encorrosas en mi vida, que, bueno, no vale la pena comentarla, pero son situaciones muy difíciles en las que yo solamente veo el pronto socorro en Dios por intermedio de Cristo Jesús. Y de ahí ya me enfoco y me dirijo mi vida a servir al Señor. ¿Mm? Claro. Para nuestro público televidente, Pastor Primitivo, nosotros vamos navegando en las aguas de este mundo y por supuesto que nos vamos a encontrar con muchas tempestades en el camino de la vida, Así pero en es, medio de las tempestades el Señor va a estar con cada uno de nosotros. Y por eso así es es, importante que nuestro público televidente sepa que el venir a Cristo no es venir a un cristal de burbujas ni a un colchón de espumas, sino que es venir a un servicio, a una así es, comunión con Él todos los días. así es, así Y es, por eso es importante que nuestro público sepa que al pastor Primitivo lo llamó entre los 25 y los 27 años porque el Señor trabaja con hijos, no trabaja ni con así es, sobrinos ni con nietos, trabaja solamente con hijos. así Así es. que le damos gracias, pastor, por haber contado valientemente su testimonio de las pruebas a las que el Señor le llevó, pero de todas las pruebas y de todas las tempestades que vivió en este mundo y todavía tiene que vivir otras hasta que el Señor aparezca en las nubes
buscándole a usted y a mí. Entonces, así también lo puede hacer con cualquier persona que está en sintonía con nosotros. Así El es. Señor va a buscar la forma como se tomen de la mano de Él, porque Él es, como usted dijo muy bien, el pronto socorro, el pronto auxilio en medio de nosotros. Así Y eso lo es. refrendó el Señor cuando iba durmiendo en el barco, que era una barca de madera, la que estaba cruzando el lago de Genesaret, cuando iba a el lugar de la región de Gadara y se encontró con un temporal y los marineros, los discípulos, asustados lo fueron a despertar al cabezal y el Señor les dijo, ¿por qué teméis? Claro, porque Él iba con ellos en la barca, ¿qué miedo podían tener? Así Entonces es. ahora hay que abrirle la puerta del corazón a Cristo y Él va dentro de nosotros y a pesar de las circunstancias, a pesar de las tempestades que puedan levantarse en este mundo contra nosotros, porque el Señor las permite solamente con el propósito de que nos tomemos de su manito. Así es, pastor. Lo que pasa es que, como se llama, uno tiene que confesar con nuestros labios, invitar al Señor a que entre en nuestra vida, que Jesús more en nosotros, que nosotros reconozcamos todos nuestros pecados, que los confesemos con nuestras bocas, nos arrepintamos, así como a la mujer que estaba pillada en adulterio, le dijeron, la estaban acusando y él dijo, vete, ni yo te condeno, le dice, pero vete y no lo vuelvas a hacer. Ese es el tema que nosotros tenemos que tomar centralizado. Si hemos pecado, tenemos que olvidarnos de eso, porque todos esos pecados fueron clavados en el madero de la cruz y ya no existen en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que hacer una vida nueva con Cristo Jesús. Todo lo pasado ya fue, no existe ya en nuestras vidas. Entonces, si invitamos a nuestro Señor a que more en nuestro corazón, en nuestra vida, por intermedio de su Espíritu Santo, tenemos la completa seguridad que somos más que vencedores con Cristo Jesús, porque todo lo podemos en Cristo Jesús, que Él nos va a fortalecer en toda situación. Amén. Vamos a invitar, Pastor Primitivo, a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego la seguimos conversando en esta cálida entrevista. Amén. Gracias, pastor. Escuchemos esa música. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó.
acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Y después de esa hermosa canción, seguimos en esta cálida entrevista con el pastor Primitivo Pérez Harrison. Pastor Primitivo, ¿cómo siente el llamado vocacional al ministerio pastoral? Porque es posible que en el público televidente haya alguien que puede estar sintiendo el llamado al ministerio y se está resistiendo a hacerlo. Entonces, su testimonio le puede ayudar a esas personas a tomar una decisión. ¿Cómo siente el llamado vocacional al ministerio pastoral? Mire, pastor, en toda profesión, Dios quiere que nosotros seamos profesionales de la fe y que seamos los mejores de los mejores. Así como en toda profesión, todos los profesionales reciben su título, pero posteriormente siguen estudiando, perfeccionando su área. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Yo siento con mucha responsabilidad lo que el Señor me ha puesto en mis manos, porque no es algo menor que Dios me haya llamado para que sea un portavoz de la palabra de Él. Entonces tengo que hacerlo con una seriedad total. No puedo yo, como muchos de nuestros hermanos, que un día sí y otro día no. Hoy día sí voy a seguir a Cristo, otro día no voy a seguir, voy a estar en el mundo y después le voy a pedir perdón al Señor porque, bueno, soy joven y tengo que hacer. No, aquí no hay eso. O sea, empezamos la carrera. La partida de la carrera nuestra es empezar y terminar hasta cuando lleguemos al final, que es cuando Cristo Jesús venga a buscarnos a nosotros. Pero en ese trayecto nosotros tenemos que tener la seguridad de que lo que hablemos es lo que Dios quiere que nosotros entreguemos a los demás. Así como Cristo obedeció a la palabra de Dios y la trajo tal cual Él se la entregó para que entregársela a sus discípulos, así también a nosotros nos entregó su palabra para que nosotros entregásemos a todo aquel que no conoce a Dios, no conoce a Jesús, no conoce el sacrificio de Él por nuestras vidas, se la entreguemos tal cual Él quiere. Esa es la responsabilidad que debemos tener nosotros para entregar la palabra de Dios.
tal cual Él quiere. No mi pensamiento, no entra a tallar mi pensamiento, mi análisis intelectual de la palabra de Dios. Yo tengo que entregar lo que Dios piensa, lo que Dios dice y lo que Dios hace por intermedio de su palabra. Eso es lo que tengo que hacer. No tengo nada más. Ese es el trabajo que tengo que hacer, predicar de su palabra. La Claro. responsabilidad es importante, vuelvo a decir. Usted dijo en la primera parte de nuestra entrevista, Pastor Primitivo, que había tomado Dios un instrumento para hablarle. Así es, así es. Dios tomó un instrumento, vuelvo a repetir, porque el pastorado no es algo muy fácil. El camino es angosto y difícil de caminar. No es algo que es miel sobre hojuelas. Hay muchos problemas que hay que saber sobrellevar. Yo vi muchas situaciones que eran preocupantes para mi padre, que era pastor, y sufrió mucho. Eso es lo que tenemos que nosotros saber aquilatar lo que nosotros sufrimos por Dios para poder hacer. Por eso que le sacaba el cuerpo yo a entrar al ministerio del pastorado, porque sé que es difícil y lo hemos vivido, pero ahí el Señor nos apoya, como decíamos delante, Él está siempre atento para poder apoyarnos, ayudarnos y sacarnos adelante de toda situación. Él pone palabra. Le quiero contar algo especial que yo, no solamente en la parte profética, sino que la palabra de Dios audible, porque Él nos habla por los profetas, ¿no es cierto? Nos habla por su palabra escrita y también nos habla por su voz audible. Fíjense que estaba en el transcurso de la madrugada en un día hace tiempo atrás, muchos tiempo atrás, y escuché una palabra que me despertó. Y una sola palabra me la repitió 3 veces. Transhumancia. Me la repitió una vez. Desperté y seguí durmiendo. Después por segunda y por tercera vez. Desperté y tenía que ir a visitar a otro pastor, a un obispo, y le digo, oye, mira, escuché la voz del Señor y dice esto, transhumancia. Y él me dice, Javerín, me dice, amigo en hebreo, Javerín me dice, veamos qué es lo que significa transhumancia. Y buscamos en internet qué es lo que significaba la palabra. Y cuál sorpresa nos llevamos que el significado de transhumancia es la labor que realizan los pastores, subir a las partes más altas para buscar los mejores pastos para alimentar a sus ovejitas. Yo me estaba diciendo que tenía que subir a la parte más alta, donde está Él, para recibir y poder entregar alimento adecuado a las ovejas. Esa palabra produjo un cambio, pero 180 grados en mi vida espiritual, porque el entendimiento y el discernimiento de la palabra de Dios se abrió como un velo en mi vida espiritual, y cuando yo leo la palabra de Él o cuando estoy estudiando en grupo, Él me empieza a ministrar y a poner palabra. Es maravilloso seguir a mi Dios, es maravilloso servir a Jesús, es maravilloso seguir esta profesión que tenemos, que es el apostolado, la palabra de Dios en nuestros labios para los demás que no lo conocen. Así es. Pastor Primitivo, muchas gracias por haber estado compartiendo el llamado vocacional a su ministerio y al ministerio que todos los pastores tenemos. Bueno, es el Señor el que llama, no es uno, no es Sí. el que quiere o el que corre. Así es, pues, ¿sí? La misericordia de Él es la que fluye hacia nuestras vidas. Es solamente misericordia. No es porque Así seamos es. lumbreras en la vida terrenal o en la vida espiritual, no. Él es el que nos da, nos alimenta, nos está siempre nutriendo con su palabra para poder entregar. No es para nosotros. Y hay algo tan importante en esta vida, en esta profesión, que nosotros no debemos ser mezquinos, sino que todo lo que recibimos tenemos que entregar. Porque a sus discípulos les enseñó y le dijo, id y predicar mi evangelio a toda criatura. Nosotros eso es lo que tenemos que hacer. No retroalimentarnos bajo 4 paredes, bajo un techo, sino que salir afuera. Lo que recibimos en la iglesia, lo que Dios nos da, tenemos que llevarlo afuera al mundo. Y Él dice que Él pondrá por delante a quien debemos hablarle de su plan de salvación. Así es, pues, Pastor Eleodoro, qué grato es estar con usted nuevamente,
compartiendo Muchas, las pantallas de Televisión Nacional. Y le agradezco muchas enormemente gracias. que se haya acordado de mi persona. Aquí nadie, como sabe nuestro camarógrafo, nadie viene a dedo, sino que es por voluntad de Dios. Y Así es. seguramente hay una sola persona que está en sintonía con nosotros, que su testimonio, Pastor Primitivo, le está llegando a su vida y va a tomar seguramente la bandera de llevar el mensaje de Jesús a su familia primeramente y Amén. a sus compañeros de trabajo o compañeros en la universidad o a sus vecinos, etcétera, etcétera. No sabemos a quiénes tiene que llevarles el mensaje, pero esta mañana Dios ha puesto en el corazón de él su deseo de invitar a Primitivo Pérez Harrison para contar el testimonio cómo el Señor salió a su encuentro, porque no es que Así es. nosotros lo busquemos, sino que Él nos busca a nosotros. Así que Dice que el muchas llamado gracias, está de, pastor. ya, ok. Él dice que nos tiene considerado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Dice que ya nos tiene considerado. Así es, muchas Así gracias, es. Pastor Eleodoro. Muchas Vamos a gracias, muy invitar a agradecido. nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra, pastor. Amén. Muchas gracias. Que Dios bendiga a todo aquel que está escuchando y que este programa entre a su corazón y remezca, porque la palabra de Él nos Amén. remece. Ella es Amén. la que hace la función. Nosotros no somos capaces de hacer algo, pero Dios, por intermedio de su palabra, nos llama, nos remece y nos llama a que Amén. vamos a su encuentro. Gracias, Pastor Eleodoro, por esta invitación. Muy agradecido. Amén. Al Señor hay que darle gracias. Sí, de todas Vamos a maneras. lo prometido. Amén. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad.
poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, Jesús, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, solamente a ti, porque tu diestra de poder siempre me ha sostenido. Tu diestra, Señor, me ha sostenido. Siempre ha sido tu diestra, la que me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Siempre has sido tú, siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios, tan importante y necesaria para todos y cada uno de nosotros. Esta mañana está en Mateo capítulo 20, versículo 1, y también del verso 13 al 16, dice así la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y él, respondiendo a uno, le dijo: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Esta mañana vamos a reflexionar en lo que nuestro entrevistado, el pastor Primitivo Pérez, contó respecto de su llamado vocacional al ministerio pastoral. Y aun cuando él era ya de edad avanzada, vino a Cristo y le entregó su vida, pero tenía conocimiento desde antes de la palabra de Dios. Entonces, él, no importa lo que haya hecho, lo que importa es que un día, cuando confesó a Cristo como su Señor y su Salvador personal, en ese momento, en ese instante, fueron perdonados todos sus pecados pasados, sean negros como el carbón o sean rojos como el carmesí. Fueron perdonados y fueron anulados, y el Señor perdona y olvida. Eso tiene que tenerlo presente. Entonces, aquí en esta parábola, que es una alegoría también, que el reino de los cielos es de carácter espiritual, no es humano ni es material, porque esto es pecado.
de manera que todos los que han muerto antes en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros, los que estamos vivos, vamos a ir al encuentro con Jesús en las nubes. Y téngalo presente, que todo lo que haya hecho en la vida no importa, porque en el momento en que usted le abre la puerta de su corazón a Cristo como su Señor y su Salvador personal, en ese instante usted pasa a ser perdonado de todos los pecados, fechorías y cosas que haya hecho en el pasado. Pero usted dirá, ¿podrá perdonarme el Señor? Para Él no hay nada imposible. Todo es posible. Para Él no conoce la palabra imposible, porque para Él todo es posible. Y Él es el que gobierna todo este universo. Y usted ve que el sol y la luna no se salen de su centro. Tampoco nosotros, aun cuando giramos a una velocidad casi sideral, no salimos disparados al aire, sino que obedecemos a la ley de gravedad. Estamos pegados a esta tierra porque todo se atrae a la tierra y por lo tanto los mares también conservan su límite y no se salen, sino que llegan hasta la playa, besan la playa y se recoge la ola nuevamente y no se salen de su centro. Nada se sale del centro de Dios. Por lo tanto, Él tiene el control absoluto de toda la creación. Y en el verso 13 dice, Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Claro, porque ellos pensaron de que porque habían hecho el esfuerzo y habían llevado el trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero era el jornal que se pagaba en la época de Jesús, un denario. Y un denario es el jornal de un día. Por lo tanto, cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 6 los 4 jinetes del Apocalipsis o los 4 caballos del Apocalipsis, eso es regional, pero cuando se abrió el 6º sello es universal. Por eso usted tiene que tener presente cuando lea la palabra, cuando se refiere a la parte de carestía y escasez de alimentos, se refiere a una región, porque eso es regional. Pero el 6º sello es universal. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado al leer la palabra, porque la palabra nos lee a nosotros y no nosotros leemos la palabra, porque en ella encontramos lo que somos realmente, mentirosos, envidiosos y todas las taras que podemos tener aquí en la tierra. Por lo tanto, cada uno de nosotros vamos a encontrar en la palabra lo que somos, lo que usted y yo éramos antes de venir a Cristo. Ahora somos pecadores arrepentidos, porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Roma, capítulo 5, verso 8, le dice de que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es 5:23. Y el 5:8 dice, y habiendo nosotros siendo pecadores, Cristo murió por usted y también por mí. Siendo pecadores, Él murió por usted y murió por mí. Qué bendición, qué grande es el Señor. En su amor, en su misericordia. Y dice, toma lo tuyo, lo que es tuyo, y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. O sea, a los que estaban llegando al último, a la hora 11, salió y les ofreció por 1 hora de trabajo el jornal de un día.
porque Dios es bueno y es rico en misericordia. Él es bueno. Entonces por eso le dice en el verso 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Claro, nosotros tenemos que cuidarnos de la envidia, no desear lo que otros tienen, porque al final y al postre vamos a encontrarnos con que ellos también tienen que dar cuenta a Dios de todo lo que ellos han tenido en la vida. Tienen que dar cuenta a Dios. Y ningún muerto usted ha visto cuando ha ido a despedir a alguien al cementerio. Usted ha visto de que nadie va con su casa, con su yate, con su auto, con su chequera siquiera, sino que todo queda aquí en posesión de los herederos, ya sea la esposa, los hijos, los parientes, a quienes les deja lo que tanto trabajo le costó durante toda la vida aquí en esta parte de la creación de Dios. Por lo tanto, usted no envidie a nadie por lo que tiene, por lo que es, por lo que ha alcanzado, porque Dios en su misericordia, y acuérdese que esa es una raíz latina compuesta de dos raíces, miseri quiere decir miseria y cordia, corazón, o sea, el corazón de Dios en medio de la miseria humana. Entonces, tenemos que tener presente que Dios es bueno con usted y también conmigo, y nos ha permitido vivir un día más en esta parte de su creación. Y el verso 16 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Y aquí tenemos que hacer un alto. El Señor desde el comienzo, desde el Antiguo Testamento, desde antes que comenzara el diluvio, está llamando a los hombres a un arrepentimiento de su pecado, de su maldad, de sus pensamientos, de sus intenciones del corazón, porque son pecaminosos todos nuestros pensamientos, nuestras intenciones del corazón son pecaminosos. Y por lo tanto el Señor aquí está haciendo un llamado a toda la creación, a toda la humanidad. Solamente tiene dos hijos Dios, unos por creación donde está todo el mundo y otros por adopción donde está usted y estoy yo, porque hemos abierto la puerta de nuestro corazón y hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en exhortar la palabra, porque tenemos que dar cuenta, cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta de lo que ha recibido de parte de Dios. Por eso Él dice aquí, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Y sabe usted, hemos alcanzado 8,000 personas aquí en esta parte de la creación de Dios, en la Vía Láctea, en la Tierra, en el planeta Tierra. Hemos alcanzado los 8,000 millones de personas. De esos 8,000 millones de personas, ¿sabe cuántas personas son creyentes, incluyendo católicos y evangélicos? Bueno, solamente el 20%, o sea, 1.600.000 personas somos creyentes. De esos creyentes tenemos que hacer una nueva disminución, porque los que vivimos cerca de la palabra de Dios y los que viven más lejos, porque los demonios también creen y tiemblan, y en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque también nos pueden engañar a nosotros siendo cristianos, nos pueden engañar. Y claro, ellos, aquí dice el Señor, más pocos los escogidos. Él tiene la palabra para todo el mundo, como nosotros lo estamos haciendo aquí
a través de un mensaje virtual en la televisión de Chile, abierta, que llega a todos los rincones del país. Y por supuesto usted lo enciende y puede ver gratis esta imagen y este mensaje que va directo a su corazón para que usted haga la decisión más importante de la vida. Nada es más importante que abrirle la puerta del corazón a Cristo y recibirlo como su Señor y su Salvador personal. Entonces, la pregunta que le hicimos a nuestro pastor Primitivo Pérez Harrison era que cómo había aparecido Cristo en su vida. Y bueno, él contó su testimonio, cómo apareció. Y Dios no tiene un molde para todos igual, sino que Él trabaja con las características y las condiciones que cada uno de nosotros va teniendo. Por lo tanto, el Señor, si lo hizo con el pastor Primitivo Pérez, también lo puede hacer con usted. Y así lo hizo conmigo también, que de una manera milagrosa, asombrosa, Él un día salió a mi encuentro y me presentó las buenas nuevas. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas, porque Cristo vino para entregarnos las buenas nuevas. Y las buenas nuevas son la palabra de Dios, porque Jesucristo vino como Dios a este mundo para salvarle a usted y salvarme a mí de todos nuestros pecados y de todas nuestras tempestades y todos nuestros pecados aquí en la tierra. El Señor es bueno y misericordioso para siempre. Por eso Él aquí dice, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Y el Señor está llamándole a usted en esta mañana, ahí donde está, en la intimidad de su hogar, porque Él lo que quiere es que usted se salve, sea hombre o sea mujer, sea niño, sea adolescente, sea niña o sea adolescente también. Lo que quiere es que usted se salve, porque aquí hay dos caminos después de la muerte eterna o la salvación eterna. Son solamente dos caminos. Entonces, en esta mañana el Señor le está presentando a usted el camino de la salvación. Y para eso es muy fácil, porque usted no tiene que ir a un templo, ni tiene que rogarle al Señor que le perdone todos sus pecados, porque tiene que abrirle solamente la puerta de su corazón y Él entrará, como lo dice en Apocalipsis capítulo 3, donde Él abre, nadie cierra. Y 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. En Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por lo tanto, Dios está esperando que usted le abra la puerta de su corazón. Y para eso es muy fácil, ahí donde está, en este momento, en la mañana, cierre sus ojos y abra la puerta de su corazón para recibir a Cristo. Repita conmigo la siguiente oración, pero que sea de corazón, no con lo que sus labios van pronunciando solamente, sino que sea de corazón, sintiendo y pensando lo que sus labios están pronunciando. Así que cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, le doy muchas gracias porque esta mañana he escuchado el mensaje de su palabra y reconozco que soy un pecador o pecadora, pero me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Y le ruego, Padre Celestial, que los borre, nunca más se acuerde de ellos, me reciba como su hijo o su hija, y le ruego que escriba mi nombre en el libro de la vida, para que cuando Él venga
yo sea de la partida en el arrebatamiento. Todo se lo ruego y lo recibo en el nombre precioso, bendito y 3 veces santo de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Si el Señor no ha regresado todavía, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. you been enjoying Camp New Breed? Jesús.
Espíritu divino, apodérate de mí. Espíritu divino,